Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día me paro por este medio para grabar un video más. Y en este día quiero compartir con cada una de aquellas personas que han de estar escuchando este video un mensaje que voy a titular Pedro y Cornelio. En este día quiero compartir con cada una de aquellas personas que me han de estar escuchando acerca de la doctrina que Pedro predicaba, qué era lo que Pedro enseñaba y qué era lo que Pedro predicaba donde quiera que Pedro iba, donde quiera que Pedro predicaba la palabra después de que fue lleno del Espíritu Santo y después del día de Pentecostés, después de que comenzó a expandirse la iglesia de Jerusalén. No voy a estar hablando de, de lo que sucedió en Jerusalén, sino lo que comenzó a suceder ya cuando la iglesia comenzó a expandirse de Jerusalén a las demás naciones, a los demás pueblos. Y en este día quiero hablar cuál fue la doctrina que Pedro le predicó a Cornelio. Entonces voy a estar tocando algunos puntos en esta enseñanza para ir profundizando más en lo que quiero enfocarme. Hoy quiero compartir un tema que se titula Pedro y Cornelio. En este día vamos a analizar algunos puntos que nos enseñan las escrituras acerca de la predicación a los gentiles, ya que algunas denominaciones enseñan que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era solamente para el pueblo judío. ¿Será que eso es así? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? O sea, no Pedro, sino el Espíritu Santo por boca de sus siervos, los apóstoles. Le invito a acompañarnos en esta enseñanza que vamos a estar compartiendo con cada uno de los que nos están acompañando hoy por este medio de YouTube. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, encontramos el relato de cómo es que Dios comenzó a llamar al pueblo gentil para darle cumplimiento a lo que él ya había dicho por boca de sus profetas, como lo dijo Jacobo en el concilio que hubo en la ciudad de Jerusalén entre el 48 y el 50 después de Cristo. Veamos algunos puntos importantes que les quiero compartir. Hechos 15:12 dice así: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuál grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí vemos que se menciona con toda claridad a los gentiles. En este concilio se reunieron para discutir acerca del pueblo gentil, qué era lo que el pueblo gentil debía guardar y qué no era necesario que hiciera. Entonces Hechos 15:13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oírme. Entonces podemos mirar aquí que Jacobo comienza a hablar y dice: varones hermanos, oírme. Aquí podemos mirar cómo es que se predicó, porque aquí estaban haciendo un concilio para discutir acerca del pueblo gentil que acababa de ser adherido a la iglesia, pero esa misma iglesia era la misma iglesia que había nacido en Jerusalén y había comenzado a expandirse en ese tiempo, porque estamos mirando que fue como entre el 48 y el 50 después de Cristo, o sea que estaba reciente todas las cosas. Entonces fue el inicio de la iglesia entre el primer siglo. Entonces aquí podemos estar mirando que en el tiempo de los apóstoles, lo que quiero yo ir analizando estos puntos en este canal acerca del libro de los Hechos es lo que los apóstoles predicaron en su tiempo, en el tiempo que ellos estaban en vida. ¿Qué fue lo que enseñaron y predicaron mientras ellos estuvieron caminando en la tierra después de que el Señor Jesucristo los había comisionado? Entonces, versículo 15-14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, dice Jacobo, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces nosotros miramos que en ese concilio está diciendo claramente, se está hablando que Dios visitó a los gentiles para tomar del pueblo gentil pueblo para su nombre. O sea, para poner el nombre de Dios y para que ellos también fueran del nombre
de Dios. Lo mismo que sucedió cuando Pedro comenzó a predicarles el primer sermón en, en el libro de los Hechos 2. Él también allí claramente habla que se estaba cumpliendo la promesa, la, la promesa que Dios se había hecho en el libro del profeta Joel 2:28, y allí también nos habla claramente que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Entonces estamos mirando que donde quiera que ellos iban, ellos estaban enseñando acerca del nombre. Y vemos cómo Jacobo nos relata que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Nos dice que para los nombres, para los nombres, sino para su nombre. O sea, no dice para los nombres, para tomar pueblo para sus nombres, sino para su nombre, un nombre en singular. Esta nos da, Esto nos da a entender que Dios tiene un nombre y que ese nombre debe ser invocado sobre el pueblo gentil. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hechos 15:15 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles. Fíjese bien que aquí está hablando al pueblo gentil, y de eso es de lo que vamos a estar hablando en este video, acerca del pueblo gentil. Entonces, dice: sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que así como Pablo dice, le dijo Ananías a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, nos está dando a entender que lo mismo que era para el pueblo judío, también era la misma predicación que se les estaba predicando a los gentiles. Dice aquí, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces podemos mirar que nos dice claramente que es Dios el que está dando a conocer todas estas cosas, y es Dios el que está escogiendo al pueblo gentil para que sea pueblo para su nombre. Dios escogió al pueblo gentil para que su nombre sea invocado sobre ellos, y para que los gentiles tengan poder y autoridad en ese nombre, para echar fuera demonios y para orar por los enfermos, y también para que por medio de ese nombre reciba el pueblo gentil el perdón de pecados, como lo veremos más adelante. En el libro de Amós 9:11 nos dice así: aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo antiguo. O sea, hablando de la profecía donde Dios está hablando en el Antiguo Testamento acerca de que va a levantar el tabernáculo caído de David, que es lo mismo de lo mismo que comienzan a anunciar en el Nuevo Testamento cuando se refiere a los gentiles. Dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ya desde el Antiguo Testamento estaba dicho que todas las naciones invocarían el nombre del Señor, y eso se cumplió con la venida del Señor Jesucristo. En este mensaje vamos a analizar cómo es que la misma promesa es tanto para los judíos como para los gentiles. En Génesis 12, Dios le hace el llamado a Abraham y le dice así: Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando miramos aquí la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa de Dios hacia Abraham es que todas las familias de la tierra serían bendecidas por el creyente Abraham a través de la descendencia de Abraham, que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí miramos que no está Dios señalando solamente al pueblo judío, sino que aquí está diciendo todas las familias de la tierra, expandiendo su bendición hacia todos aquellos que van a ser llamados en un futuro cuando se manifestara el Señor Jesucristo. Cuando Dios le hace a Abraham la promesa de que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, se está refiriendo al Señor
Jesucristo, que nacería de la descendencia de Abraham, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Fíjese bien, aquí en este tema estamos hablando acerca de los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que estamos mirando ya en el Nuevo Testamento por boca del apóstol Pablo que está diciendo que esa promesa que Dios le hizo Abraham, esa promesa también vino a ser parte el pueblo gentil de esa promesa, y ahí es donde todo el pueblo gentil tiene la entrada a esa promesa, al igual que el pueblo judío. Vamos a mirar aquí cómo tanto el pueblo judío como el pueblo gentil en Cristo somos uno y no hay diferencia. Lo mismo que fue dicho para el pueblo judío, también es lo mismo que es para el pueblo gentil. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, dan a entender que tanto judíos como gentiles. Fíjese lo que nos dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces aquí miramos que el apóstol Pablo está diciendo que todos, cuando le está escribiendo a los Gálatas, está diciendo que todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y fíjese bien que dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces podemos mirar aquí que el apóstol Pablo está dando a entender y aclarándonos con toda claridad que todo ser humano que es bautizado en Cristo y que viene a formar parte del cuerpo de Cristo, todos somos uno y tenemos un mismo Padre y todos tenemos las mismas promesas en Cristo. En Cristo todos venimos a ser injertados al cuerpo de Cristo por un solo Espíritu, y tenemos un solo Señor y un solo bautismo, como lo vamos a ir mirando. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente, fíjese bien, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí podemos mirar con toda claridad lo que nos está hablando, que todos, tanto gentiles, judíos, toda clase de raza, ya no hay mujer, ya no hay, todos venimos a ser uno, porque Dios tiene un solo cuerpo y Cristo solamente tiene un cuerpo. Y lo mismo que comenzó en el día de Pentecostés es lo mismo que se comenzó a expandir en el tiempo de los discípulos a todas las naciones. Sabemos que ahorita ya hay muchas religiones, muchas enseñanzas, muchas nominaciones que le están quitando la palabra y le están poniendo, pero lo que estamos mirando aquí es exactamente lo que sucedió en el inicio de la iglesia y cuál fue la doctrina que se enseñó, esa doctrina que quedó y que fue enseñada por los que caminaron con el Señor Jesucristo y los que fueron escogidos por el Señor Jesucristo. Fíjese bien lo que nos dice Efesios 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y fíjese bien que está específicamente hablándole a los gentiles en cuanto a la carne, erais incircuncisión, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces mire cómo el apóstol Pablo le habla a los gentiles y les está hablando de un tiempo pasado, antes de que el pueblo gentil comenzara a formar parte
del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces aquí podemos mirar claramente cómo el apóstol Pablo está hablando al pueblo gentil, porque él es nuestra paz que de ambos pueblos, y fíjese bien lo que aquí especifica con toda claridad, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces miramos aquí que claramente el Señor Jesucristo nos vino y hizo un solo pueblo, porque todos somos injertados en un solo cuerpo y todos llevamos el mismo nombre y a todos se nos ha predicado la misma doctrina, que es el testimonio que tenemos en todas las escrituras. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, así como lo habló en el libro en el libro de los Hechos 2:38, que dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjese, aquí lo está confirmando. Cuando usted lee el libro de los Hechos, porque muchos dicen que ahí solamente está hablando para los judíos, pero ahí dice, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. O sea que esta promesa lo podemos mirar que este pasaje se conecta con Hechos 2:38, que se encuentra en el libro de Efesios. O sea que es lo mismo en el libro de Efesios 2:17. Podemos mirar cómo lo mismo que se anunció nos está diciendo que para era lo mismo que se anunció en el libro de los Hechos 2:38 y 39. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que todo aquí miramos que es un Señor, una fe, un bautismo, un solo Padre, un solo Espíritu. Todo nos dice que todos los que hemos venido a ser parte de Cristo somos parte de un solo cuerpo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí nos dice, fíjese cómo nos está hablando, y luego dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros podemos mirar que tanto lo que anunciaron los profetas como lo que anunciaron los apóstoles es la misma enseñanza, la misma doctrina, y hay un solo ser, un solo cuerpo, un solo Señor, que es el que ellos anunciaron, tanto profetas como los apóstoles, y hasta este día tenemos la misma doctrina. Ahí está en la palabra de Dios la misma doctrina. Si nosotros queremos cambiarla, la podemos cambiar, pero Dios no cambia, porque ya Dios nos dejó la escritura y ya Dios nos abrió la puerta. ¿Cómo van a entrar al reino de Dios tanto gentiles como judíos y todos los que estamos bajo el cielo morando? Hay una sola puerta para entrar, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor Jesucristo. Ahí viene, podemos mirar en el Señor. O sea que todos nosotros venimos a ser templo de Dios, pero en Cristo. Sean judíos, sean griegos, sea lo que sea, dice, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahí podemos mirar cómo nos está hablando y no miramos que esté haciendo separación entre judíos, entre gentiles, como muchas denominaciones lo hacen cuando llegan al bautismo, tratan de separar al pueblo judío del pueblo gentil porque tratan de anunciar un bautismo diferente. Pero eso ya son doctrinas de hombre, no son doctrinas que se apegan a la escritura como lo estamos mirando aquí. Hay un solo bautismo, y nos lo dice en Efesios 4:3, solicito en guardar la unidad del Espíritu en la paz del vínculo. Dice, en el vínculo de la paz, dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces nosotros miramos lo que el apóstol Pablo les está enseñando y les está escribiendo a los efesios. Y luego dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos señores conoció el apóstol Pablo? Solamente conoció un Señor. ¿Cuántos bautismos
conocía el apóstol Pablo, dice que un solo bautismo conocía a él. Y cuando nosotros escudriñamos las escrituras en el libro de los Hechos, nos damos cuenta cuántos bautismos practicaban ellos. Era un solo bautismo y era en un solo nombre y en un solo cuerpo. Y nos dice el apóstol Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También nos dice que hay un solo Dios y hay un solo Padre. No son dos, no son tres, no son cuatro, es un solo Padre. Entonces, si todos los que somos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, venimos a ser hijos de un mismo Padre, como nos lo dicen las Escrituras. Entonces, aquí no hay, miramos en estos pasajes que le estoy poniendo para ir entrando en el relato de Cornelio, cómo no nos relata que haya dos evangelios, que haya dos bautismos, que haya dos maneras de bautismos o que haya diferencia entre judíos y gentiles. Entonces dice, entramos en Pedro y Cornelio, dice Hechos 10:1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Fíjese bien a quién está señalando el ángel que debe de hacer venir Cornelio a su casa, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Dios mismo envía un ángel para que le revele a Cornelio a quién tiene que llamar para que le predique el evangelio por el medio de cual del evangelio que él va a ser injertado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese bien, un ángel enviado por el Señor le revela a Cornelio qué es lo que tiene que hacer y quién es el hombre que Dios escogió para que vaya y le predique el evangelio, para que él obedezca a lo que se le va a predicar y obedezca las palabras que Pedro le va a predicar, para que él no se niegue a recibir y a obedecer. Y en Hechos 11:14 dice así, él te hablará palabras por las cuales, o sea, cuando ya el apóstol Pedro regresa y relata la conversión de Cornelio, fíjese cómo relata, cuando él platica lo que Cornelio le dice, cómo le habló el ángel a Cornelio, para aclarar, puse este pasaje ahí para aclarar más bien qué es lo que el ángel, lo que Cornelio le dijo a Pedro que le había dicho el ángel, dice en Hechos 11:14 dice así, él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Esto les dijo el apóstol Pedro a los que estaban en Jerusalén que el ángel le había dicho estas palabras a Cornelio, que Pedro les diría lo que debían hacer para ser salvos. Y les predicó el mismo mensaje que comenzó en Jerusalén, no lo cambió. Entonces nosotros podemos mirar cómo ellos predicaban un solo mensaje y predicaban una sola doctrina en el tiempo de los apóstoles. Fíjese bien lo que estoy diciendo, en el tiempo de los apóstoles, porque después de que murió el último apóstol comenzaron a hacer cambios y comenzaron a haber concilios y hubo enfrentamientos donde ya el hombre comenzó a cambiar lo que está escrito, pero aún, aunque se hayan hecho concilios, se hayan hecho cambios los hombres, de todos modos la palabra de Dios la tenemos claramente como fue y tenemos el testimonio para los que queramos obedecer la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, fíjese bien, el cielo abriéndose para el pueblo gentil. Gloria al Señor Jesucristo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come, así como vino la voz cuando se bautizó el Señor Jesucristo, porque muchos tratan de hacer una doctrina, pero la voz del Señor se puede escuchar donde quiera, y eso no quiere decir que está representando lo que a veces lo que la gente dice. Entonces Pedro dijo, Señor, entonces esa voz era del Señor Jesús, del mismo Señor Jesús, era la voz que se estaba escuchando allí. Así como en algunos otros pasajes dice que se escuchó una voz del cielo. O sea que el Señor es omnipresente, el Señor puede estar en la tierra y se puede estar escuchando su voz en los aires porque Él tiene todo el poder. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces nosotros podemos mirar aquí como el apóstol Pedro era un judío que guardaba la ley y cómo Dios le estaba dando una visión para mostrarle que tanto judíos como gentiles eran santificados para ser pueblo de Dios en un mismo cuerpo, y que la misma doctrina que tanto era para los judíos iba a ser también para los gentiles. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces miramos aquí que está hablando claramente, Dios fue el que limpió y escogió al pueblo gentil, escogió, como lo estaban leyendo, pueblo para su nombre. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí vemos que Dios le está revelando al apóstol Pedro que tanto judíos como gentiles son santificados por un mismo Dios, como lo hemos visto en Efesios 4:6, que nos dice que hay un solo Dios y el mismo es el Padre de todos, sean judíos o sean gentiles. También nos dice que hay un solo Señor y una fe y un solo bautismo. Si solo hay un Señor, no puede la iglesia tener dos formas de bautizar, porque nos dice el apóstol Pablo que hay un solo bautismo y también hay un solo nombre en que podemos ser salvos, como nos lo relata el mismo apóstol Pedro, que es el que fue escogido para ir al pueblo gentil, que nos dice así, en ningún otro hay salvación, porque no hay. O sea, fíjese lo que se le reveló al apóstol Pedro, acabando de ser lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque no lo predicó antes de que el Espíritu Santo viniera, sino hasta después de que fue bautizado por el Espíritu Santo y lleno por el Espíritu Santo es que el apóstol Pedro revela estas palabras, porque no hay, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces nosotros podemos que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice que no hay otro nombre ni hay otra forma de ser salvos, pero hay hombres que están incitando a la gente a invocar nombres que no traen salvación y que no está escrito que son para salvación. Y todo se debe de hacer en ese nombre. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces nosotros miramos aquí al apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses también después de que fue llamado, después de que fue lleno del Espíritu Santo, no antes, después de que fue llamado, fue bautizado por el Espíritu Santo y fue enviado a predicar el Evangelio. Él predica también que todo, exactamente todo se debe hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que se haga debajo del cielo se tiene que hacer en el nombre del Señor Jesucristo, sea echar fuera demonios, sea orar por los enfermos, sea bautizar, todo se debe de hacer en el nombre del Señor Jesús. Y ese nombre es Jesús. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, ¿quién es el que le puso? ¿Quién fue el que escogió ese nombre? ¿Y quién fue el que puso ese nombre sobre el Señor Jesucristo? Nos dice que Dios mismo, entonces quiere decir que es Dios mismo el que está dando testimonio que no hay otro nombre, porque ese nombre no es un nombre escogido por hombre. Ni María ni José le pusieron el nombre al Señor Jesucristo, el nombre de Jesús, sino que ese nombre está diciendo que Dios mismo se lo puso y en ese nombre Dios lo exaltó porque a través de ese nombre puso todo su poder y autoridad sobre la tierra, tanto para perdonar pecados como para echar fuera demonios, para todo, hasta para la adoración, porque dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y fíjese dónde comienza la adoración,
en ese nombre de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto nos está dando a entender que Dios no dejó, gloria a Dios, no dejó ningún lugar donde este nombre no tenga el poder y la autoridad. O sea que toda persona que rechace este nombre en algún área de su vida está rechazando a Dios mismo. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí estamos mirando que es Dios mismo y que todo lo que se hace en ese nombre estamos honrando al Padre, estamos dándole la gloria al Padre porque estamos obedeciendo lo establecido por Él, porque Él fue el que puso. Ante este nombre se tiene que doblar toda rodilla, comenzando en los cielos y en la tierra y hasta debajo de la tierra. Dios no dejó ningún lugar en donde ese nombre no tenga autoridad y poder y señorío, aunque haya muchas personas que lo están desechando para la salvación. Ya Dios lo dejó establecido y no se puede quitar. Que en ningún otro hay salvación, nos dice con toda claridad, y perdón de pecados. Esto no se puede cambiar para poder ser salvos, ya está establecido por Dios. Muchos hombres están cambiándolo, pero ellos darán cuenta en aquel día. Pero todos aquellos que creemos en el Evangelio como está escrito, lo estamos compartiendo sin quitarle, sin ponerle. Con todo esto en mente, sigamos analizando el relato de Hechos 10, donde nos relata la conversión de Cornelio. Dice así Hechos 10:17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, fíjese bien quién le habló al apóstol Pedro para enviarlo a la casa de Cornelio. Le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Fíjese, hablándole, aquí está diciendo claramente que quien le está hablando es el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo siempre involucrado en todos los mensajes y en todos los lugares que se predicó el mensaje. Para aquellos que dicen que nosotros que predicamos el nombre no creemos en el Espíritu Santo, nosotros le creemos más que ellos porque nosotros obedecemos lo que el Espíritu Santo dejó establecido y escrito. Le dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Para todos aquellos que dicen que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, les tengo una noticia, que fíjese usted que cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, los gentiles, fue en obediencia al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue el que estaba enviando a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Para todas aquellas personas que vayan a escuchar este video, si usted tiene alguna otra opción o cree que esto no es como está aquí, analícelo en la palabra de Dios. El Espíritu Santo le dice al apóstol Pedro que tres hombres lo están buscando y le dice, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El mismo Espíritu Santo que había descendido sobre el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, ahora le está diciendo que debe de ir a predicarle a los gentiles. El mismo que convenció a los judíos ahora iba a descender sobre el pueblo gentil para tomar pueblo para su nombre. Y el apóstol Pedro, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, se fue a predicar el evangelio a los gentiles. Hechos 10:21. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, cuál es la causa por la que habéis venido. Entonces, fíjese cómo el apóstol Pedro ya cuando Pedro desciende de la azotea, ya lleva la orden de que no tiene que negarse de ir con aquellos hombres que están llegando, porque ya fue enviado a llevar el mensaje por el mismo Espíritu Santo. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Vemos que estos hombres llegaron tal como el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pedro, y él no dudó porque ya se le había dicho que no debía rehusar ir con ellos. Y también ellos le están confirmando porque le están diciendo que un santo ángel se le apareció a Cornelio para, para revelarle las cosas que debería de hacer. O sea que todo concuerda. Miramos aquí que el Espíritu Santo está trabajando
con los hombres para ir llamando a todos aquellos que han sido escogidos. Hechos 10:23 dice entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces nosotros miramos que Cornelio reunió a todos sus parientes y amigos más íntimos para cuando Pedro fuera, todos pudieran escuchar el mensaje que Pedro le iba a llevar, porque a él ya se le había revelado por medio de un ángel que le había hablado. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Entonces podemos mirar que Cornelio no conocía realmente a Dios. Él oraba a Dios y hacía limonas, pero realmente aún todavía no tenía revelación de quién era ese Dios, porque todavía se postraba hasta ante un hombre. Todavía no tenía el conocimiento del Dios verdadero. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y aquí podemos mirar también que los apóstoles no recibían adoración, ni ellos permitían que nadie se les postrara ni les adorara como lo están haciendo en estos tiempos. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Vemos cómo Cornelio reunió a muchos y estaban esperando al apóstol Pedro, porque el ángel ya le había dicho a Cornelio que por boca de Pedro escucharía palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Y Cornelio lo creyó. Él se presentó y anunció a sus parientes para que se reunieran con él y fueran también llenos del Espíritu Santo, como iba a ser también, como iba a ser él también. El apóstol Pedro les comienza a hablar a todos los que se encontraban reunidos, y les dice así en Hechos 10:28. Y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha sido mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin réplica. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces nosotros miramos que el apóstol Pedro les pregunta y ellos le comienzan a decir. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él, cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Entonces fíjese cómo le está revelando el ángel y le está diciendo para que Cornelio prepare su corazón, porque ahora Cornelio va a recibir el mensaje de Dios, pero tiene que ser por el hombre que Dios escogió, que es el mismo hombre que Dios escogió para que se abriera la puerta para los judíos. Ahora es el mismo hombre que está escogiendo para que se abra la puerta para los gentiles. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjese bien, Cornelio está convencido de que es Dios el que está mandando a Pedro, porque está recibiendo sus oraciones y sus peticiones, y ahora lo está enviando para que le predique, le enseñe cómo es que ellos van a tener entrada en el reino de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjese bien cómo Pedro es convencido de que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjese bien lo que Pedro se le reveló y cómo Pedro comienza a hablar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el mensaje de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Les comienza a predicar el apóstol Pedro, les comienza a predicar a Jesucristo. Y cuando usted analiza las escrituras, es el mismo mensaje que predicaron en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los lugares que fueron. Usted puede mirar también el mensaje a Samaria, Felipe y el etíope, puede mirarlo también por este canal.
Ahí ya tengo esos videos que ya los subí. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Pues aquí podemos mirar cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces miramos el mensaje que les comienza a predicar y les comienza a predicar a Jesucristo para que toda su atención sea puesta en Jesucristo y para que se preparen sus corazones y puedan recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador y para que puedan ser bautizados también en el nombre de Jesucristo. Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjese cómo el apóstol Pedro les comienza a predicar el mensaje y les comienza a dar testimonio de todo lo que sucedió, pero Cornelio no rechaza el mensaje porque él ya sabía que ya se le había hablado que Pedro le hablaría el mensaje y le hablaría palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa, para que él no rechazara el mensaje y creyera que el mensaje que Pedro le iba a predicar era de parte de Dios para que él no rechazara a Jesucristo. Cuando vemos cuál era el mensaje que predicaban los apóstoles, vemos que ellos nunca lo cambiaron. Su mensaje central era Jesucristo y nunca nada les impidió predicar ese mensaje. En todos los lugares y en donde quiera que se predicaba, el Espíritu Santo descendía sobre los que lo oían. El apóstol Pedro dice que el Señor les dio la orden que debían predicarle al pueblo su mensaje, como lo dice el pasaje que sigue. Hechos 10:42, y nos mandó, fíjese bien lo que les está predicando el apóstol Pedro a los gentiles, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Por eso es que en el nombre del Señor Jesucristo se predica tanto en los cielos como en la tierra y como debajo de la tierra. Y luego dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán de perdón de pecados por su nombre. Entonces nosotros miramos que aquí el apóstol Pedro les comienza a introducir el nombre, les comienza a decir que el perdón de pecados solamente es en el nombre del Señor Jesús. No hay perdón de pecados, como lo dice en Hechos 4:12. Y como se los dijo también a los gentiles, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así como Felipe les predicó a los samaritanos, así también el apóstol Pedro les predicó a los gentiles el mismo nombre, porque todos ellos predicaban en el mismo nombre y el mismo Señor. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Fíjese cómo el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Nos dice que mientras Pedro les predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían, sobre los que escuchaban el mensaje para demostrarles que tanto los judíos como los gentiles habían sido escogidos por el mismo Espíritu para hacer su templo y su morada, para llevar su nombre. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjese cómo el Espíritu Santo no hizo diferencia ni entre judíos ni entre gentiles, sino que los convenció, al igual que en el día de Pentecostés, para que ellos vinieran a ser parte de ese único cuerpo de lo que estamos hablando, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces dice que el mismo bautismo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés, aquellos 120, y que comenzaron a hablar en lenguas, lo mismo sucedió con los gentiles para demostrarle a los judíos que tanto judíos como gentiles no había ninguna diferencia. Aquí es lo que nos está demostrando, nos dice que los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, así como les había ocurrido a ellos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Sucedió lo mismo. Ahora vemos que Pentecostés estaba sucediendo entre el pueblo gentil y el apóstol Pedro dijo en Hechos 10:47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso
alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Entonces muchas personas enseñan que el bautismo para el pueblo gentil tenía que ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí nosotros miramos que el Espíritu Santo acababa de descender sobre el pueblo gentil y nosotros miramos que el apóstol Pedro está hablando y está diciendo que tanto para que Dios no hace acepción de personas, tanto judíos como gentiles están entrando por la misma puerta y miramos qué es lo que dice el apóstol Pedro. Está reconociendo que lo mismo que sucedió en ellos en el día de Pentecostés estaba sucediendo entre los gentiles. Los gentiles estaban recibiendo lo mismo que les había dicho el Señor Jesús a ellos en Hechos 1:4, que dice así: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa que ellos creían que era solo para ellos y para el pueblo judío, ahora estaba sucediendo entre los gentiles. ¿Cuál fue el resultado de ver descender al Espíritu Santo sobre los gentiles? Lo vemos en Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre. Fíjese cómo el apóstol Pedro no cambió en el nombre del Señor Jesús. Entonces no cambió el nombre ni introdujo otro bautismo, porque hay un solo bautismo y hay un solo Señor, hay una fe, una sola fe y un solo Espíritu. Dice, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Al analizar el bautismo de los gentiles vemos que es lo mismo que le sucedió a los 120 que estaban en el aposento alto, cuando vemos que el Señor le habla al apóstol Pedro para que vaya a la casa de Cornelio y les predique. El Espíritu Santo cae sobre ellos, no hay duda. No existe otra forma de bautizar y no existe ninguna otra forma de ser bautizado, solo en el nombre del Señor Jesús o Jesucristo. Esto es lo que nos enseña la palabra. Y nosotros podemos mirar aquí que no, los apóstoles, donde quiera que ellos iban, predicaban un solo mensaje, un solo Señor, y no lo cambiaban. En este día le he relatado el bautismo a los gentiles y le he dejado todos estos textos demostrando que el mismo mensaje que se predicó a los judíos es el mismo mensaje y el mismo bautismo y la misma doctrina que predicaban los apóstoles, tanto a judíos como a gentiles, es la misma que ellos predicaron donde quiera que ellos iban. No podemos cambiar el mensaje, o sea que ya toda persona que quiera cambiar el mensaje ya lo está haciendo conscientemente de que se está interponiendo a Dios y no a los hombres, y que les está tratando de introducir personas por una puerta distinta, que no es la puerta que el Espíritu Santo comenzó a abrir tanto para judíos, gentiles, griegos, para toda clase de personas, y es lo mismo que estamos mirando en este canal. Por eso en este canal solamente predicamos lo que está de acuerdo a la palabra. Que Dios me le bendiga muy grandemente. Aquí le dejo este video y le dejo los pasajes para que usted los analice. Si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y sea parte de este canal y nos acompañe en estas enseñanzas que estamos subiendo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Nos vemos en un próximo video donde seguiremos hablando lo que la palabra nos dice, lo que el Espíritu Santo nos vaya poniendo. Que prediquemos eso, vamos a estar subiendo y eso vamos a estar enseñando. Dios me le bendiga grandemente a usted, su hogar, su familia, y prospere su vida, y el Espíritu Santo se derrame sobre su vida, y que Dios esté siempre guiando sus pasos donde quiera que usted ande. El Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.